A veces me parecía que la luz de nuestra casa era demasiado brillante. El sol llenaba los pasillos y las habitaciones con arroyos dorados que se deslizaban suavemente por las paredes, revelando cada pequeño detalle. Arañazos en los muebles antiguos, el papel tapiz ligeramente deslucido, grietas apenas visibles en el cristal de las ventanas. Esas grietas. Una de ellas de repente atrajo mi atención esa misma mañana en que Diego llegó. Era algo insignificante, de verdad. El desgaste habitual de las ventanas, que Carlos había prometido cambiar desde hacía un par de años. Pero justo esa pequeña grieta, apenas perceptible, como una punzada en el corazón, me obligó a detenerme y reflexionar. Estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo los rayos del sol atravesaban el cristal, y por alguna razón sentía inquietud. Como si toda esa tranquila luminosidad de nuestra casa estuviera a punto de romperse en pedazos. Carlos estaba tranquilo, como siempre. Había en él algo monumental, como en esas viejas paredes. Llevábamos juntos ya 10 años, y nuestra vida fluía apacible y predeciblemente. Conocía cada uno de sus gestos, cada una de sus frases de antemano, y siempre pensé que en eso radicaba nuestra fortaleza, en esa confianza mutua, en la calma y la previsibilidad. Pero en ese momento, mirando la grieta en la ventana, sentí por primera vez que algo había cambiado. Cuando Diego entró en la casa, algo se agitó dentro de mí, como una ola que alteraba el ritmo de un mar acostumbrado. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Alguna vez fue el niño al que Carlos llevaba a pasear por Madrid, contándole historias del mundo. Ahora era un hombre adulto, alto, con pasos firmes y una mirada que captaba de inmediato la atención. No era el Diego que yo conocía. Él era diferente. Sofía, ¿cuánto has cambiado? Su voz sonaba ligera, pero había algo en ella que no lograba comprender. Sus ojos. Ellos me miraban de otra manera. No como lo hacía Carlos, ni como yo esperaba de un sobrino. En esa mirada había algo más, algo profundo y no del todo claro. Y eso me inquietaba. Tú también has madurado mucho, respondí con una sonrisa, pero esa sonrisa era una máscara. Por dentro sentía cómo la tensión aumentaba, como si de repente la casa se hubiera vuelto demasiado cálida. En los primeros días, Diego fue educado y tranquilo. Ayudaba con las tareas de la casa. Se sentaba con Carlos en largas conversaciones sobre sus planes para el futuro. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, yo sentía esa ola invisible pero inevitablemente creciente. Algo en su presencia despertaba en mí sensaciones largamente olvidadas. No era una simple simpatía ni un interés común. Era algo diferente, algo que no podía nombrar, pero que sentía a nivel instintivo. Como un eclipse que oscurecía el mundo familiar, comenzaba a atraerme hacia él. Carlos no notaba nada. Estaba tan inmerso en su trabajo y sus proyectos que rara vez levantaba la vista para mirarme. Sabía que podía confiar en él, que nuestro matrimonio era algo fuerte, como las viejas paredes de nuestra casa. Pero en ese momento comprendí que incluso las paredes más sólidas pueden empezar a agrietarse si no se les presta atención durante demasiado tiempo. Trataba de apartar esos pensamientos. Era absurdo pensar en Diego de esa manera. Pero cada vez que lo veía, cada vez que entraba en una habitación, algo dentro de mí cobraba vida. Como una sombra del pasado, se deslizaba detrás de mí, recordándome que incluso bajo la superficie más brillante del sol puede esconderse algo oscuro e indefinido. Esa grieta en la ventana. Parecía tan pequeña, tan insignificante, pero ya no podía ignorarla. Carlos siempre decía que el mar purifica. Le encantaba la quietud y la vastedad del agua, creyendo que eso ayudaba a despejar la mente y encontrar nuevas ideas para su trabajo. Cuando sugirió un viaje al mar, quizá debería haberme sentido feliz. Un pequeño respiro de la rutina y del silencio opresivo de la casa. Pero en lugar de eso, experimenté una extraña e inexplicable tensión. Se ocultaba en lo profundo, como si las olas ya comenzaran a golpear suavemente las rocas dentro de mí. Es una idea maravillosa, dije, intentando ocultar mis dudas. Diego me miró por encima de la mesa, y sus ojos brillaron como dos carbones oscuros. Asintió lentamente, como si no estuviera de acuerdo con la propuesta de Carlos, sino con algo que ambos sabíamos, pero no nos atrevíamos a admitir.
Esa mirada se mantuvo un instante más de lo necesario, y tuve que apartar la vista. El tiempo durante el viaje transcurría de manera extraña, como si el propio mar jugara con él. Carlos estaba ocupado con sus asuntos. Salía a la ciudad para reuniones y, a veces, no regresaba hasta bien entrada la noche. En esos momentos, me quedaba a solas con Diego. Y si en la casa nuestra interacción era tensa y casi inocente, aquí, en la costa, todo había cambiado. ¿Qué te parece este lugar?, me preguntó un día, de pie junto al agua, mirando a lo lejos. Su voz era suave, pero las olas parecían amplificarla, llevándola hasta mí con una fuerza inesperada. Tranquilo, respondí, aunque sabía perfectamente que dentro de mí no había tranquilidad alguna. Mi corazón latía de forma irregular, como las olas que obstinadamente se estrellaban contra las rocas. ¿Y a ti? Me miró con una mirada prolongada, y en sus ojos vi algo nuevo, algo que hasta entonces había permanecido oculto. No respondió, solo sonrió. No era la sonrisa educada que se ofrece por cortesía, sino algo más personal, casi íntimo. La tarde nos envolvió de repente, como una niebla que se eleva desde el agua. Nos sentamos en la oscura terraza. Las luces de las velas proyectaban sombras suaves sobre la mesa. A lo lejos, se escuchaba el murmullo de las olas, y parecía que la naturaleza misma contenía el aliento, esperando algo importante. Sofía. Diego pronunció mi nombre, y al oírlo, sentí un vuelco en mi interior, como si su voz hubiera penetrado hasta lo más profundo, tocando esa parte de mí que intentaba ocultar. Tú lo sientes, ¿verdad? ¿Sentir qué? Intenté parecer indiferente, pero mi voz tembló. Esto, a nosotros. Lo dijo con calma, sin rastro de culpa o duda, como un hecho que ambos sabíamos, pero que habíamos evitado decir en voz alta. Diego. Cerré los ojos, esperando que eso devolviera el mundo a su lugar, pero con cada segundo la realidad se hacía más evidente. Esto está mal. ¿Y qué es lo correcto? Su voz sonó desafiante, y en ese momento comprendí que ya no había forma de escapar. Todo sucedió rápido. Su mano rozó la mía, por un instante, apenas perceptible, pero ese contacto fue suficiente para que el mundo se desmoronara. Mi cabeza comenzó a girar, mi corazón latía con fuerza, y cuando su rostro se acercó al mío, no di un paso atrás. Nuestros labios se encontraron. Todo se mezcló en un solo momento, cuando sentí como las olas dentro de mí finalmente rompían el ritmo acostumbrado. Las olas seguían golpeando las rocas. Su rumor se extendía por la noche y parecía que reflejaban mi estado interior. Me aparté bruscamente, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en toda la terraza. Esto no debió suceder. Mi voz apenas se oyó, como un susurro. Pero sucedió. Diego no apartaba la vista de mí, y en sus palabras no había arrepentimiento, solo una fría certeza. No sabía cómo responder. En ese momento, mi vida se sentía frágil, como el cristal a través del cual alguna vez miré las grietas. Ahora, esa grieta estaba dentro de mí. Regresamos a Madrid, pero la casa, que siempre me había parecido una fortaleza confiable, de repente comenzó a sentirse ajena. La grieta en la ventana, que antes podía ignorar, ahora crecía día a día. Ya no era simplemente un defecto en el vidrio. Era una advertencia, una señal de que algo mucho más profundo se estaba desmoronando dentro de mí, expandiéndose como esa pequeña fisura en el cristal. Carlos, como siempre, se sumergió en su trabajo. Sus días seguían el mismo ritmo de siempre. Café por la mañana, informes por la noche, conversaciones escasas y corteses durante la cena. Antes, ese ritmo me parecía tranquilidad. Ahora, era una pared tras la cual ya no podía alcanzarlo. Carlos estaba presente, pero a la vez ausente. Su cercanía era como el horizonte en un atardecer, visible, pero inalcanzable. ¿Todo bien?, me preguntó una noche mientras yo estaba de pie junto a la ventana, observando la grieta que ya casi cruzaba todo el cristal. Claro, respondí automáticamente. Él ya no intentaba averiguar lo que pasaba en mi interior. No porque no le importara, sino porque simplemente no me veía.
Era como si viviéramos en mundos paralelos. En esta casa, yo era un fantasma, capaz de moverse entre las habitaciones sin perturbar ni una mota de polvo, sin dejar huella. Y eso me asustaba. Pero Diego, él era completamente distinto. Su misterio solo aumentaba. Aparecía menos en la casa, pero cada vez que nos cruzábamos, había una tensión entre nosotros que no podía ignorarse. Sus palabras parecían decir una cosa, pero el subtexto era otro. En cada frase suya había un desafío oculto, como un resorte invisible que podría soltarse en cualquier momento. ¿Alguna vez te has preguntado qué poco sabemos realmente el uno del otro? Me preguntó un día, cuando Carlos estaba en el trabajo y nos encontramos por casualidad en la cocina. ¿A qué te refieres? Intenté mantenerme en la superficie, sin permitirme indagar demasiado en sus palabras, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Vivimos cerca, hablamos, sonreímos, pero debajo de todo eso hay mundos enteros ocultos. A veces las personas pasan años sin saber lo que realmente ocurre en su propia familia. Su mirada era tan penetrante que me sentí vulnerable, como si pudiera verme a través. Es solo la vida. Aparté la vista, sintiendo cómo esa ola dentro de mí volvía a elevarse, alterando el ritmo, haciéndome dudar de todo. Tal vez, pero no creo que tú lo creas. Dio un paso hacia mí, y sentí como su sombra invadía todo el espacio a mi alrededor. En ese paso había algo irreversible. Debía haberme ido, dar un paso atrás, encontrar una excusa, algo que me devolviera a la realidad. Pero en lugar de eso, me quedé quieta, como si me sintiera atraída por ese peligro que veía en él. Diego era como una piedra en la que crecen cristales, demasiado hermosa para no tocarla y demasiado afilada para no salir herida. Has cambiado. Finalmente encontré las palabras, aunque no sabía por qué las dije. Quizás solo es que ahora me ves de otra manera, respondió con una sonrisa que podría haber sido inocente, de no ser por el tono que llevaba. O quizás ambos estamos cambiando. Sus palabras eran como piedras que desmoronaban un muro, y sentí que ese muro dentro de mí se caía. Ya no podía fingir que no estaba ocurriendo nada. Nuestro acuerdo silencioso, nuestro beso bajo el cielo estrellado, todo eso me había cambiado más de lo que estaba dispuesta a admitir. Y ahora, cada mirada de Diego, cada palabra suya, solo profundizaba la grieta. Carlos. Era como si presintiera algo, aunque nunca hablaba de ello. Nuestras conversaciones eran cada vez más breves, nuestros contactos más escasos. ¿Era intuición o simplemente el curso natural del tiempo? No lo sabía. Pero cada vez que se encerraba en su despacho, perdido en su trabajo, sentía que se alejaba más de mí. Y entonces pensaba en Diego, en cómo, cada vez que nuestros caminos se cruzaban, me miraba de una manera en que Carlos no lo hacía desde hacía años. Como si de repente volviera a ser importante, viva, llena de deseos y miedos que no podían ser sepultados bajo la rutina. La grieta en la ventana se había convertido en el reflejo de todo lo que sucedía dentro de mí. Seguía creciendo, y sabía que pronto algo tendría que suceder. La casa estaba envuelta en silencio. La noche había caído sobre las calles de Madrid como una densa niebla, y yo me encontraba sentada en mi habitación, sintiendo cómo algo inminente se acercaba. Carlos se había quedado tarde en el trabajo otra vez, un hecho demasiado frecuente en las últimas semanas. Pero esta vez su ausencia no traía alivio, sino una inquietud extraña. Cada vez que se iba, sentía que entre nosotros se abría aún más una grieta invisible, como en esa ventana. La grieta parecía viva, como si me estuviera vigilando. Ya no podía ignorarla. Cada mañana, al pasar junto a ella, me detenía a mirarla, como si viera en ella una señal. Hoy esa grieta se veía especialmente amenazante. Ahora atravesaba el cristal de manera tan evidente que parecía gritarme, pronto todo se derrumbará. Y yo sabía que esto no podía seguir así. Algo debía suceder. En la habitación de Diego brillaba una luz tenue que se filtraba a través de la puerta entreabierta. Me detuve frente a ella, suspiré, y antes de que pudiera arrepentirme, llamé a la puerta. «Entra». Su voz sonó tranquila, pero con ese matiz que siempre me hacía sentir al borde.
Entré, y el silencio se quedó suspendido en el aire entre nosotros. Él estaba sentado en la cama, relajado, como si me estuviera esperando. Sus ojos brillaban con esa luz misteriosa que me inquietaba desde el principio. Diego, comencé, pero mi voz tembló traicioneramente. ¿Ocurre algo? Su pregunta estaba cargada de esa misma ambigüedad que nunca me permitía sentirme a gusto a su lado. Tenemos que hablar sobre lo que pasó en la playa. Hablaba más rápido de lo que pensaba, porque temía que si me detenía, aunque fuera un segundo, no podría continuar. Las palabras fluían como agua a punto de romper una presa. Esperaba que entendiera que necesitaba descubrir qué estaba ocurriendo entre nosotros y cómo habíamos llegado tan lejos. Pero en lugar de responder, Diego solo sonrió. Esa sonrisa extraña y amarga que ocultaba algo más de lo que podía comprender. Me miraba como si estuviéramos jugando un juego cuyas reglas solo él conocía. Sofía, empezó, su voz cargada de tristeza, casi ternura. ¿De verdad crees que todo se trata de lo que pasó en la playa? ¿De qué se trata entonces? Pregunté bruscamente. Esa pregunta salió de mí sin querer, como si ni siquiera supiera cuánto deseaba escuchar la respuesta. Es mucho más complicado de lo que piensas. Se levantó y se acercó a la ventana, detrás de la cual la noche oscura escondía el mar de luces de la ciudad. ¿Nunca te has preguntado si tu mundo perfecto podría ser solo una ilusión? ¿De qué estás hablando? Sentí como algo frío se infiltraba en mis pensamientos, como si un viento helado de duda atravesara las verdades habituales. Se volvió hacia mí, su rostro iluminado por la luz tenue de la lámpara, y vi en sus ojos algo oscuro, algo que hasta ahora había permanecido oculto. Carlos, dijo, y su nombre en los labios de Diego sonaba casi como una acusación. No es quien parece. ¿Estás segura de que lo sabes todo sobre él? ¿Sobre su pasado? ¿Sobre sus asuntos? Mi corazón se contrajo. Esas palabras me golpearon como un latigazo y me dejaron indefensa. Por supuesto, confiaba en Carlos. Habíamos estado juntos tantos años, pero de alguna manera, esas insinuaciones de Diego despertaron en mí sospechas que nunca había tenido. Estás hablando de tonterías, dije, pero mis palabras sonaban demasiado inseguras. Sentía que el suelo bajo mis pies se volvía cada vez más inestable. Diego sonrió más ampliamente, pero en esa sonrisa no había más que una sombra de alegría. Se acercó más, tan cerca que podía sentir su aliento. Carlos no te ha contado muchas cosas, Sofía. Siempre conociste solo el lado que él quería mostrarte. Pero detrás de cada fachada hay sombras. Y una de esas sombras soy yo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía exactamente a qué se refería, pero entendía que no era una charla trivial. Había una verdad oculta en esas palabras que temía descubrir. ¿Podría ser que todo lo que consideraba inmutable se hubiera construido sobre una mentira? ¿De qué hablas? Ya no podía quedarme callada. Las preguntas giraban en mi mente. Carlos y las deudas de las que Diego insinuaba, sus pecados ocultos. Todo eso me parecía imposible. Lo entenderás con el tiempo. Su voz se suavizó, pero en ella había un desafío implícito. Pero por ahora no estás lista para conocer la verdad. Me giré, sintiendo que esa conversación solo me había confundido aún más. Un pensamiento me atormentaba. Ya no podía confiar en nadie. La tormenta cayó sobre Madrid de repente, como un rugido feroz de la naturaleza, y el cielo se rasgó en su furia. El viento azotaba las ventanas como si intentara arrancarlas de raíz, y la casa, que siempre había sido mi refugio, ahora temblaba bajo el embate de los elementos. Parecía que las paredes cedían, que estaban a punto de colapsar. Igual que yo, ya no podía mantener el control de mi vida. Estaba de pie junto a la ventana, viendo cómo las gotas de lluvia se agrupaban en torrentes que corrían por el cristal, fusionándose con esa grieta que ya no era solo un signo del envejecimiento de la casa. La grieta ahora atravesaba todo el vidrio, como una herida abierta. Era un símbolo, el símbolo de todo lo que se derrumbaba dentro de mí. Diego había empacado sus cosas. Escuchaba sus pasos por la casa, resonando sordos bajo el trueno. Sabía que esto era el final.
El fin de todo lo que habíamos compartido. El fin de esa pasión que había nublado mi juicio. El fin de la mentira que resultó ser mucho más profunda de lo que jamás pude imaginar. Apareció en la puerta, empapado por la lluvia, con el pelo pegado a la cara. En sus ojos había algo extraño, una mezcla de alivio y amargura. Ya no intentaba jugar al enigmático. Ya no intentaba ocultar la verdad que tanto me heriría. «Me voy», dijo con una voz calmada, pero sentí que esa declaración llevaba mucho más que un simple adiós. ¿Por qué? Esa fue la única pregunta que logré articular. Pero ya sabía la respuesta. La sabía desde el momento en que lo vi por primera vez después de tantos años. Se acercó más, y su sombra se reflejó en la luz tenue de la lámpara, como un símbolo de todos esos rincones oscuros donde se escondían nuestros secretos. «Porque todo esto ha sido una mentira, Sofía», dijo sin apartar la mirada de mí. «Tu vida, mi mundo con Carlos. Todo estaba construido sobre la traición. Deberías haberlo sentido. Tú misma decías que algo no estaba bien». «¿Qué quieres decir?» Sentí como el aire me faltaba. Mi voz se volvió casi un susurro. Carlos me traicionó hace muchos años, cuando éramos demasiado jóvenes para entender el precio de esas traiciones. Hizo algo que destruyó mi vida, y me prometí a mí mismo que lo recuperaría todo. Tú eres parte de eso. Te usé para vengarme de él, para hacerle sentir el dolor que yo sentí. Esas palabras me golpearon como una ola fría. Mi piel se erizó. Di un paso atrás como si intentara escapar de la verdad que acababa de arrojarme. Me convertí en parte de un juego ajeno. Fui un instrumento de venganza. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que yo misma había permitido que sucediera. Le permití entrar en mi vida. Le permití entrar en mi corazón, cegada por mis deseos y mis miedos. Me usaste. Esas eran las únicas palabras que giraban en mi cabeza. Todo lo demás dejó de importar. Todos mis sentimientos, todos mis actos fueron parte de un plan del que no tenía idea. «Sí», dijo simplemente, y en su voz no había ni un ápice de arrepentimiento. «Pero lo sabías, Sofía. Lo sentías, solo que no querías admitirlo. Porque tu mundo era demasiado cómodo como para destruirlo. Y Carlos también lo sabía. Siempre sospechó que le estaba siendo infiel». La tormenta afuera se intensificó. Un relámpago iluminó la habitación por un momento, y vi en el reflejo de la ventana que la grieta en el vidrio se había extendido. Estaba de pie, mirándola, y de repente me di cuenta de lo que había simbolizado todo este tiempo. Mi vida era como ese cristal. La grieta había comenzado hace tiempo, pero no la noté hasta que se volvió amenazante. Y ahora todo se había hecho añicos. «Has destruido todo», dije, y mi voz estaba llena de dolor. Pero en el fondo sabía que no era Diego el culpable de mi caída. Fui yo misma quien destruyó mi vida. Fui yo quien permitió que la grieta creciera. Diego solo le dio impulso, le dio una razón para volverse irreversible. No, Sofía, no fui yo quien lo destruyó. Fuiste tú quien lo permitió. Sus palabras eran como golpes en el cristal, y con cada golpe la grieta se profundizaba. Me quedé allí, mirando la tormenta que rugía sobre la ciudad, y de repente me di cuenta de que no había vuelta atrás. Nada volvería a ser igual. Todo mi mundo se había derrumbado, como una casa que no soportó el embate de la tormenta. La grieta en la ventana finalmente se rompió. El cristal se hizo pedazos con un estallido ensordecedor. Escuché cómo Diego se iba. Se fue para siempre, dejándome de pie entre los fragmentos de mi pasado. Me quedé sola, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que esa soledad era libertad. Ahora podía empezar de nuevo, una vez que esta tormenta se calmara.